Fernando Iglesias, muchas gracias y bienvenido. Gracias a vos, Lana, un gusto verte. Igualmente, vamos a hacer una pequeña presentación formal. Fernando Iglesias es ex entrenador de voleibol internacional. Un día enfocó en la globalización, dedicándose a estudiar el tema y ahí no paró más. Es escritor, muy exitoso y periodista. Desde 2007 es diputado nacional por la coalición cívica y del PRO desde 2017. Bueno, vamos a empezar livianito porque como Argentina es un tema muy liviano para tratar. Este, Primera pregunta, ¿hay antecedentes que la Corte haya intervenido en la designación o en el traslado de jueces y tiene precedentes que avalen lo que el gobierno de los Fernández quiere hacer? No, bueno, yo aclaro que no soy abogado ni un experto constitucionalista, pero más bien lo contrario. Lo que ha dicho la Corte es que en los casos de traslados de jueces dentro del mismo fuero, no es necesario que sean refrendados por el Senado, y eso es lo que la presidenta, la expresidenta, perdón por el lapsus muy significativo, acaba de violar. Ellos se quejan de que ha habido un traslado durante el gobierno de Macri. Efectivamente lo ha habido dentro de la misma categoría de jueces, es decir, lo que la Corte Suprema había dicho exactamente, que no necesitaba una revalidación por parte del Senado. De alguna manera, con esa medida que tomó Macri, les dio pie a poder hacer lo mismo, ¿o no? Bueno, no, son dos cosas distintas. Lo que ellos están haciendo es de remover, quitar un traslado que es legítimo en los términos en los que definió la Corte. Cuando Macri hizo ese traslado, lo hizo porque había, como vos sabés, había muchísimas, ellos dejaron muchísimos juzgados vacíos, y había que mantener la justicia funcionando. Era uno de los trucos que usaban ellos para retrasar las causas, y a lo que apuestan ahora con la reforma judicial: aumentar el número de juzgados y disminuir el de secretarías, para que cada juzgado tenga más dificultades para avanzar. Lo que hizo Macri estaba perfectamente dentro de los parámetros legales y fijados por la anterior acordada de la Corte. Lo que hace Cristina va completamente fuera de la legalidad. Desde tu punto de vista, ¿peligra la República? Bueno, yo creo que nos están quedando jirones de república, ¿no? Cuando uno hace, ¿ya qué llamamos república? Al funcionamiento pleno de una justicia independiente. Bueno, no hay más que ver la cantidad de corruptos presos que había el día anterior a las PASO del año pasado a hoy, que cero. Se fueron Devido, Amado Vudú, Cristóbal López, Lázaro Báez, todos a la casa. Justicia independiente ya casi no hay, hay una justicia coaccionada que resiste muy honorablemente con algunos jueces y algunos fiscales, pero hablar de justicia independiente cuesta mucho. Segundo, con otro elemento, un Congreso que funcione independientemente del Poder Ejecutivo. No lo hay, lo único que se discute en unas sesiones que son simulacros de debates, que son las sesiones virtuales, son lo que manda el Poder Ejecutivo. La prensa, que es otro elemento fundamental, está siendo agredida, rodeada, han comprado medios, se han metido en todos lados. Las libertades constitucionales básicas de circulación, de reunión, están siendo conculcadas. Era razonable por 15 días, por un mes, para preparar una situación de emergencia. Después de 5 meses uno no puede dejar de ver la intención política de limitar los derechos de los ciudadanos. Así que está muy claro, ¿no? Nos quedan jirones de república que estamos defendiendo los ciudadanos y quienes formamos parte de la oposición con lo que tenemos. Justamente hablando de la oposición, una cosa que escucho y leo mucho en las redes sociales es que se quejan de que la oposición es tibia, que no los representa, que no organiza, que no los acompaña por ahí en las marchas, incluso están ocupados vendiendo sus libros en los medios. Esta es una cita textual de Yo, alguien que me escribió. Y bueno, la diputada Paula Oliveto dijo, le ponemos el cuerpo, nosotros somos los únicos que le ponemos el cuerpo, pero ¿cuál es tu opinión y cómo convences a las personas que nos están mirando de que eso no es cierto, de que ustedes están haciendo todo lo que pueden? bueno, mirá, yo ahí tengo una respuesta individual y una como oposición en general. Individualmente, sí, yo vendo o sea, acabo de publicar un libro. El libro se llama El medioevo peronista y la llegada de la peste. Es decir, no es que estoy vendiendo libros de cocina.
Es más, hice un gran esfuerzo durante todo el verano para poder publicar el libro. El libro claramente brinda argumentos de crítica al sistema peronista y espero, sí, por suerte somos bestseller y espero que el libro sea una contribución, como fue el del 2015, otro libro sobre el peronismo que fue bestseller justo en el año que ganamos. No estoy diciendo que ganamos por mi libro, estoy diciendo que la comunicación es una parte fundamental. Digo, esto es una cosa tremenda de nuestro espacio político. El peronismo ha hecho todo mal en 70 años, pero ha hecho una cosa muy bien, la comunicación. Y cuando nosotros nos dedicamos a la comunicación nos dicen, pero están en la pantalla vendiendo. Sí, yo estoy o están en Twitter, sí, estoy en Twitter, estoy en Facebook, estoy en Instagram, estoy hablando con vos, voy a todos los medios, hablo con 3 radios por día y publico libros y artículos cada vez que puedo. Porque me parece que es esencial, si no damos la batalla cultural o el debate público, no podemos dar vuelta a esto. Con respecto a eso en lo individual, digo, yo presenté una denuncia, a veces me enojo yo en Twitter. Yo presenté, en el año 2008, soy uno de los 10 firmantes de la denuncia de Elisa Carrió denunciamos al kirchnerismo, cuyo jefe de gabinete, cuya presidenta era la vicepresidenta y cuyo jefe de gabinete era el actual presidente, Alberto Fernández. Lo denunciamos como asociación ilícita. Y en el 2008, en soledad, bajo amenaza, mientras nos decían apocalípticos, que nos quieran sacar realmente, que nos quieran decir blandos, tibios, bueno, gente que, no sé, que adhiere a ciertas figuras que aparecieron hace muy poco tiempo como personajes rentados en canales manejados por el peronismo, me parece muy dramático. Y con respecto a la oposición, claro, yo soy uno de los menos tibios probablemente, de los halcones, si lo quieren llamar así, pero entiendo también la posición de todos. Digo, ¿qué es lo que quieren? ¿Quieren que nos dividamos? ¿Quieren que vayamos al escenario de 2011, que Cristina sacó el 54% y el siguiente opositor sacó el 17%? ¿Eso quieren? Entonces, si no quieren eso, tenemos que estar unidos. Y en la unidad hay gente que piensa como yo y es extremadamente crítica del kirchnerismo y del peronismo y otros que no lo son tanto. Tenemos que mantener esa unidad porque si no le regalamos el país. Y después cada uno tendrá que buscar la forma de expresar sus puntos de vista y el espacio nos tiene que contener a todos. Tenemos que ser, yo siempre digo esto, la unidad de la oposición tiene dos cosas, oposición y unidad. No nos sirve la oposición solamente si nos separamos. Y tampoco nos sirve la unidad si somos solamente una especie de junta de cogobierno de este gobierno. Yo trato de que estemos ahí y creo que lo estamos logrando. No ha sido fácil estar juntos todo este tiempo y es un mérito que muchos no lo ven. El día es como la salud, te das cuenta el día que te falta. Recién mencionaste esta pequeña frase, dice, si no les regalamos el país, en un ejercicio de imaginación, si les regalaran el país, ¿qué crees que harían ellos con el país? ¿Directamente una vía sin escalas a Venezuela? Mira, tomá esta metáfora. Pensamos que la discusión sobre si estamos o no yendo a Venezuela es como si estamos yendo a Mar del Plata. Yo creo que a esta altura podemos discutir si estamos en Atalaya, si llegamos a Dolores o si ya estamos en el aeropuerto Piazzola, que está casi llegando, ¿no? Si la discusión es esa, pero está claro para dónde van ellos. Van exactamente en el camino de Venezuela, de un poder concentrado, de tipo totalitario, concentrado en el poder ejecutivo, sin división de poderes, sin justicia independiente, sin parlamento, con aliados indecentes, ¿no? Venezuela, Irán, Cuba, los chicos malos del planeta. Bueno, ellos no es que están yendo para ahí, siempre fueron para ahí, los paramos. Yo le quiero recordar a la gente que está muy desesperada que estábamos así también en el 2012 y los paramos. Se venía Cristina Eterna, se venía la reforma constitucional, estaban yendo por Clarín, fueron por el campo en el 2008 y los paramos. ¿Hicieron mucho daño? Sí. ¿Están haciendo mucho daño? Sí. Pero los paramos y si los paramos tenemos siempre la posibilidad de cambiar las cosas. Sé que lo has hablado en otros medios muchas veces, pero me gustaría preguntarte cuál es el mea culpa de lo que hizo el gobierno de Macri, no solamente para permitirles a ellos volver, sino también del tratamiento del campo, por ejemplo, que es tan fundamental en la economía y la política argentina. Bueno, yo creo que podemos haber hecho muchas cosas mal. Con el campo hicimos lo que pudimos en una circunstancia difícil. Si tuvimos los récords de cosecha es porque dentro de lo que hemos podido hemos tratado de bajar los impuestos y lo hicimos.
Si pasamos de ser un país que solamente producía soja a uno que retomó otros cultivos como el trigo y el maíz, fue también porque algo hicimos bien. Y me parece que en el balance de gobierno yo creo que tenemos que dejar de hacer autocrítica, realmente, porque ya entramos en la etapa de la autoflagelación. Nosotros fuimos un gobierno con aciertos y con errores. Hablando del medioevo, ¿no? Claro, hablando del medioevo, quieren que nos autoflagelemos. Entonces, ¿cuál es el escenario? Un escenario donde el peronismo las hace todas, no pide nunca perdón por nada, no hace autocrítica y habla peste de la oposición. Y la oposición que hace, habla mal de la oposición, hace autocrítica. Digo, los que siguen pidiendo autocrítica a esta altura, me parece, o no entienden cómo son las cosas. En todo el mundo, la oposición habla mal del gobierno, no de la oposición, ¿no? Y si quieren que digamos autocrítica, yo lo hago en el final del libro, lo hago. Yo creo que fuimos un fracaso de bolsillo. ¿Qué quiere decir un fracaso de bolsillo? Que fuimos un fracaso en un solo sector muy delicado que es el bolsillo. Porque ni siquiera fuimos un fracaso económico. Nosotros recibimos un país que iba derecho a un Rodrigazo, que iba derecho a una hiperinflación, que iba derecho a un 2001. Nos dejaron déficit fiscal, dejamos el equilibrio primario. Nos dejaron déficit comercial, dejamos exportaciones crecientes por 4 años y balance superavitario. Nos dejaron déficit energético, terminamos impulsando vaca muerta y exportando combustibles. Nos dejaron tarifas como de la época del Rodrigazo, regaladas, dejamos tarifas razonables. Nos costó mucho electoralmente, pero dejamos una economía de la energía sustentable. Nos dejaron atraso cambiario como el de la convertibilidad, dejamos un cambio competitivo. Toda esa reforma macroeconómica se hizo con costos de bolsillo que la gente sintió, que nos impidieron crecer, pero que fueron decisivos para que el país no volara por los aires. Y podemos nombrar no sé qué cantidad de sectores donde fuimos lo que prometimos ser, el mejor equipo de 50 años. Energía, infraestructura, seguridad, lucha contra el narco, relaciones exteriores, para nombrar las primeras que me vienen. Inclusive en el tema ecológico, que Sergio Berman es un ministro muchas veces poco considerado, resulta que ahora el país está en el 22% de energías renovables. Récord histórico, arrancamos de 3, 4 puntos, estamos arriba de los 20. Eso fue Berman. Duplicamos la superficie de parques nacionales en 4 años. Eso quiere decir que en 4 años hicimos tantos parques nacionales y superficies protegidas como en toda la historia argentina. Eso fue Berman. Realmente me parece que a veces quienes nos piden autoflagelación juegan para el equipo del otro lado, ¿no? Patean en contra. Es para el otro lado, muchachos. Está bueno provocarte, Fernando, porque me das una respuesta que es muy explicativa y muy buena para aquellos que tengan dudas con respecto a la gestión anterior. Bueno, explicaste tu punto de vista. Se están yendo en este momento empresas nacionales, multinacionales del país, mientras que hay un porcentaje relativamente pequeño del país, que es el que produce, que es el que paga impuestos, que está manteniendo al resto del país con estos planes sociales y etcétera. ¿Cuánto tiempo es sostenible este tipo de modelo? Bueno, está llegando al límite, porque es muy clara. Hoy la famosa grieta, yo lo vengo escribiendo hace rato, lo pongo, está en el libro, está en todos lados. Hoy no separa realmente es decir, ellos han creado un montón de grietas falsas, ¿no? El interior contra la capital, los morochos contra los rubios, los trabajadores contra la clase media, el campo contra la industria, las pymes contra las grandes empresas. Toda esta locura de la grieta, esa es una locura de ellos, ¿no? Ahora hay una grieta que es verdadera y que no separa a ricos de pobres. Ellos la disfrazan y la esconden que es ricos contra pobres. Yo hice la campaña este año en el conurbano bonaerense, que creía que era el distrito más complicado, y lo era. En Moreno, en La Matanza, en Loma de Zamora, en Avellaneda, donde me crié. Y me harté de ir a casas de gente muy humilde, con 10, 15, 20 personas que se juntaban ahí. Me harté de escucharlos decir, estamos hartos porque nosotros laburamos todo el día y acá al lado está mi vecino que no labura, que tiene los planes y vive colgado de los planes. Esa es la grieta entre los sectores productivos que quieren vivir de su laburo y ser autónomos. Y de esto hay pobres y hay ricos, también hay empresarios que invierten, que apuestan por el país y que se están yendo del país, como el de mercado como Galperín, para poner un ejemplo, o el sector agropecuario, ¿no? Mercado Y Libre. del otro lado tenés ricos y pobres parasitarios,
tenés empresarios que nunca ponen un mango, y tienen empresas con tecnología de los años 80 que quieren que lo sigan subsidiando. Y tenés pobres que no quieren laburar y que después de 3 o 4 o 5 años no han hecho ningún esfuerzo para buscar un laburo. Entonces, esta es la verdadera grieta, y eso lo ves en todo, lo ves en las marchas. Andá a una marcha nuestra y preguntale a cualquiera, vos cuánto aportás al Estado y qué te llevas. Aportante neto, pone un montón, se lleva nada. Anda a una marcha de ellos y decirle, vos cuánto aportás al Estado, nada o casi nada, y qué te lleva todo. Entonces, esa es la grieta. Las provincias, yo digo, en el libro hablo de la camiseta de Boca. Si vos ves cómo vota presidencial el país, es una camiseta de Boca. Todo el centro productivo, avanzado y que pone plata en la coparticipación, todo eso vota amarillo. Y al norte, las provincias feudales, yo les digo los marquesados feudales del norte, los califatos petrolíferos del sur y el conurbano donde reinan los varones perucas del tercer cordón, eso es lo que ellos, donde ganan ellos. Y eso es lo que ellos representan. Desde que llegaron al gobierno no han hecho otra cosa que sacarle al campo, a la capital federal, a las clases medias, a los sectores que pueden exportar y son competitivos, para darle a todos los subsidiados. Bueno, eso está llegando a un límite que no da más, que no da más. Y lo muestra esto, que se van las empresas. El gobierno dice, el problema económico es por Macri y por la pandemia. Ah, ¿sí? ¿Y las empresas que se van? ¿Cómo es que las empresas que estaban con Macri se van con ustedes? ¿Es Macri o son ustedes? ¿Y a dónde se van? ¿Se van a países que no tienen pandemia? Porque si no, ¿por qué si es la pandemia? Entonces, no es Macri, no es la pandemia, son ustedes, es la política enloquecida de este gobierno que está destruyendo el sector productivo del país. ¿Pensás que Macri querrá volver a la política y si no, quién sería el candidato del PRO? Yo creo que es muy temprano, creo que las elecciones del 2021 van a servir para ver quién quiere jugar y quién no quiere jugar, y que hoy tenemos que estar concentrados en los problemas del país. Si vos me preguntás a mí, mi candidato hoy del PRO es Macri, sigue siendo Macri. Me parece que es cierto, perdimos el gobierno y yo sé que él está muy amargado, lo dice, ¿no? Su frase es, yo me levanto todos los días y amargado por no haber logrado que ellos no volvieran. Pero también es cierto que es el primer gobierno civil no peronista que termina el mandato en 91 años. Nunca había pasado eso, 91 años desde Alvear en 1928, que un gobierno civil no peronista no termina. Los últimos, Frondizi lo bajaron, Ilía lo bajaron, Alfonsín lo bajaron y De la Rúa lo bajaron. Somos los primeros que terminamos. Somos los primeros que nos vamos con el 41% de los votos, con Mauricio Macri de candidato. Y somos los primeros que después de una derrota electoral seguimos juntos y somos una fuerza representativa importante. No pasó después de Alfonsín, no pasó después de la Rúa. Entonces, si vos me preguntás, yo creo que es Macri, pero después eso lo tenemos que decidir entre todos, lo van a decidir los propios argentinos. Me parece que hay buenos candidatos y yo voy primero a tratar de que sea Macri y después voy a apoyar el que sea. Si es Macri, Macri, si no es Macri, o es Larreta, o es un radical, o es María Eugenia Vidal, yo voy a apoyar, no, sin ningún tipo de dudas. Al actual presidente argentino, Alberto Fernández, lo llaman comúnmente el títere de Cristina. ¿Cuál crees que es la verdadera relación entre ellos dos? ¿Cuál fue el arreglo? ¿Por qué él es presidente si la que aparentemente tiene el poder es ella? Mira, cuando yo era chiquito había un jueguito que se jugaba así, mirá. Estaba el papá, y se ponía así, ¿viste? Y decía, ¿dónde está papá? ¿Dónde está papá? Acá está papá. Bueno, eso fue la campaña del 2019. ¿Dónde está Cristina? No está más Cristina. Está Alberto. Mirá qué lindo es Alberto. Acá está Cristina. Puede ser, Fernando, que tanta gente haya creído esa mentira de que era otro, de que no era Cristina. O sea, lo primero que él dijo es, Cristina y yo somos lo mismo. ¿Cómo tienen esta técnica aparentemente infalible, porque década tras década tras década siguen aplicándola con el mismo resultado, lo contrario que lo que dijo Einstein, que no se puede obtener un resultado diferente utilizando la misma metodología? ¿Cómo es posible que todavía le sigan creyendo cuando no hacen otra cosa que mentir? No lo puedo entender. Mirá, no quiero caer en el autobombo, pero es la pregunta central del libro. ¿Cómo hacen para volver siempre
cuando los datos y los hechos muestran que cada vez que gobernaron hicieron un desastre, y que lo único que hicieron bien fue cuando agarraron periodos de auge enormes, extraordinariamente favorables para la Argentina, hicieron 3 años de fiesta que terminamos pagando durante 10 años. Lo hizo Perón al final de la Segunda Guerra, con el Banco Central lleno de lingotes de oro, lo hizo Menem vendiendo las joyas de la abuela y endeudándose, y lo hizo Kirchner con la soja que volaba, la devaluación de los salarios enorme y los superávit gemelos que había puesto Duhalde, y duró 3, 4 años y después 10 años para sacarnos de encima el lastre. La pregunta es cómo lo hacen. Y yo creo que la política argentina no se puede leer con un manual de política. Vos agarrás un manual de política y decís, bueno, están los liberales, los demócratas cristianos, la socialdemocracia y qué sé yo, no se entiende nada. Todos los que leen esto como izquierda, derecha, no entienden nada. Esto se entiende con un manual de psiquiatría. Vos agarrás el manual de psiquiatría y vas al capítulo del psicópata, ¿no? Y te lees la campaña del 2019. ¿Qué era lo que decía el peronismo para volver al poder? ¿Qué era lo que decía Alberto? No, pero yo no te pegué, fue un momento, digo, abrime la puerta, toc, 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 volvimos mejores, no te vamos a volver a pegar, vamos a hacer otra cosa. Es el discurso del marido golpeador que vuelve y que entra y que la sociedad mujer golpeada le abre la puerta. Y ahí vos tenés toda la lectura, tenés también muchos periodistas, analistas que ahora están arrepentidos, pero que fueron la amiga estúpida de la... la primera explicación en estos casos es la estupidez lisa y llana. La segunda es la complicidad ideológica, y la tercera es la complicidad interesada, que es la que vos subrayás. Es cierto, hubo mucha plata en los medios durante el peronismo y el kirchnerismo, hubo muy poca plata en los medios, nosotros cortamos con eso, porque la Argentina tenía muchísimos problemas económicos y no era razonable gastarla en periodismo, pero lo pagamos muy caro. Y esos eran, si vos escuchás lo que decían, eran ¿qué le dice la amiga estúpida a la mujer golpeada? No, bueno, tu marido tiene sus cosas, pero no es tan malo. Los mejores días los pasaste con él, acordate de aquellos días felices cuando iban a la playa, ¿no? Volvé, vas a ver que esta vez te va a tratar mejor. Y vos también, otra cosa que le dicen, vos también tenés tus cosas, porque vos también lo provocás mucho, tenés que tratarlo mejor. Todavía escuchamos ese discurso, ¿no? No. Me pone un poquito la piel de gallina esta comparación que haces, pero es absolutamente cierta y lamentable. Cuando estabas hablando de periodismo, ¿no? Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que en la época en que todos vivimos con las redes sociales, con los videos, con la televisión, que lo que hayan dicho personajes como... Porque Cristina, si hay algo que hay que darle crédito, es que ella no te miente, no te dice yo voy a ser buena, es mala y lo demuestra. Pero Alberto se hizo el bueno. Cuando tenemos la cantidad de videos de él hablando mal de los peronistas, hablando mal de Cristina, y a Massa lo mismo, voy a meterlos a todos presos y la corrupción. Y ahora dicen y hacen exactamente lo contrario. Para mí es un fenómeno inexplicable, o sea, es absolutamente surrealista lo que hacen estos personajes. Sí, sí, es que la sociedad argentina no le da valor a eso. Y es raro, porque no le da valor en el campo público. Yo creo que en el fondo, quienes han votado esto, en el fondo no les importa el país, porque yo creo que no le confiarían a un individuo como Alberto su empresa, por ejemplo. No lo pondrían de gerente ni de un kiosquito, ni lo pondrían a manejar, pero el país sí, pero el país se lo dan, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que te importa tu kiosquito, pero no te importa el país, ¿no? Y es cierto, es así, creen como si la palabra no valiera, como si no tuviera importancia y como si le fueran a cumplir alguna promesa. Recordemos las promesas que hicieron. Básicamente, la promesa de campaña era la misma, jugaba en la misma alternativa clásica del peronismo, que siempre dijo, bueno, esos son la república, esa cosa que no se sabe muy bien con qué se come, no sé con qué se come la república o el cemento, nosotros te vamos a dar el asado, la heladera llena, los bolsillos llenos. Bueno,
vos votás a un individuo con ese nivel de destrucción de la palabra y confiás en que te va a solucionar las cosas. Bueno, el resultado está muy a la vista. Yo tengo la esperanza remota, pero no tan remota, me parece que es una esperanza moderada, digámoslo así, moderada, de que realmente sea el último gobierno peronista, por lo menos que sea el último gobierno peronista con capacidades hegemónicas como tienen, ¿no? Porque ellos, eso es otra cosa que es importante decirle a la gente, porque dicen, bueno, gobernó Macri y gobernó Alberto. Bueno, pará un poquito. Nosotros gobernábamos, ¿qué quiere decir? ¿Qué poder teníamos? El poder ejecutivo. Muy bien, nos hacemos cargo de todos los errores del ejecutivo. Pero queríamos poner la reforma laboral y había que ir al Senado y al Congreso. Y el Senado, mayoría peronista. En diputados no había mayoría de ninguno, pero lo manejaban ellos. Y en las provincias, 19 gobernadores de 24 peronistas, y los sindicatos peronistas, y los movimientos piqueteros peronistas, y el Papa peronista, y todos peronistas. Entonces, cuando gobierna la oposición en la Argentina, y esto es una de las razones de por qué siempre vuelven, gobierna siempre, porque el peronismo se tuvo que ir después de haber armado un desastre, ¿no? Cuando la situación o el modelo económico estaba completamente agotado, como estaba la convertibilidad en 1999 y como estaba el kirchnerismo en el 2015, con toda la situación económica y todos los tableros en rojo, déficit, atraso cambiario, atraso tarifario, qué sé yo, con todo en rojo, tenés que entrar a gobernar y tenés que entrar a gobernar manejando el Ejecutivo solo y con todo en contra, ¿no? Cuando gobiernan ellos hoy manejan el Senado, la Cámara, la CGT. La CGT, imagínate lo que estarían haciendo si no tuviéramos hecho lo que hicieron ellos, ¿no? Pero además hay otra cosa. El gobierno de Macri tuvo un piquete atrás del otro todos los días. Ellos ni un piquete. El gremio de la educación, ningún problema. O sea, no tienen escuela, chicos, no, no hay problema, todo está bien. O sea, a ustedes o sea, no los dejaban tranquilos un solo día. Tuvieron No, y todo. eso tuvo causas que mucha gente liberal, pero que entiende mucho de economía y poco de política, no considera. Porque dice, porque habría que haber hecho una reforma laboral. Nosotros presentamos una reforma laboral. Ahora, para aprobarla había que pasar por el Senado. La llevamos al Senado y los senadores de la reforma laboral, que era así, la achicaron así los senadores peronistas. Y nos dijeron, bueno, esta chiquitita te la vamos a dejar pasar, presentala. Cuando se enteró Pablo Moyano, que es un delincuente entre delincuentes, es el peor de los delincuentes, el peor de los Moyano, dijo, no, los compañeros trabajadores, esto nunca van a estar de acuerdo, los derechos de los trabajadores, y el Senado peronista nos dijo, bueno, si la CGT no quiere, nosotros no lo podemos votar. Y se acabó la reforma laboral. ¿Entendés? Esa fue la situación en la que gobernamos. Y la reforma fiscal se hizo lo que se pudo. Todos los costos los pagamos nosotros para poder bajar toda una serie de gastos. Nosotros bajamos 16%. Por ejemplo, hablan de los empleados, no redujeron el Estado. Nosotros bajamos sin echar gente que no se podía por cuestiones sociales y por cuestiones políticas, porque se caía el gobierno, bajamos 16% en 4 años la planta de la Administración Nacional, haciendo un acuerdo con los gobernadores. ¿Qué hicieron los gobernadores? Por cada puesto de trabajo que nosotros sacamos a nivel nacional, subía uno a nivel provincial, porque la mayor parte del empleo público en Argentina no es nacional, ni estaba en las manos de Cambiemos, es provincial y municipal, estaba en las manos del peronismo. Mira, recientemente escuché una declaración que hizo en cámara Mauricio Macri, donde dijo que se había reunido nada más que, le preguntaron si lo conocía Alberto Fernández, y dijo que se había reunido con él 2 veces, y le preguntaron cómo fue las reuniones, y dijo, malas, muy malas, mintió y prometió cosas que después no iba a cumplir. Pero bueno, cambiando de tema, ¿qué pensás de Duhalde y sus declaraciones de que después se las atribuyó, no sé, a una brizna de locura que le atacó ese día, pero que dijo que él no creía que iban a haber elecciones? Bueno, y ahora está diciendo que lo ve groggy al presidente y que, bueno, Dualde está haciendo lo que hizo siempre, tratando de reconstituir el peronismo no kirchnerista con el método que fuera. Así fue que llegó a presidente, tumbándolo de la Rúa, y es así como quiere llegar ahora. ¿Sabés lo que pasa, Lana? Hay demasiada gente, inclusive algunos que estaban en nuestro espacio, como Monzó, que se puso afuera en esta semana, salió del placar,
que creen que esto es así, que la Argentina tiene que ser gobernada por el peronismo y que hay dos problemas. De un lado el kirchnerismo y del otro lado Macri, Patricia Bullrich, yo, Waldo Wolf y los halcones, digamos, ¿no? Entonces, lo que tienen que hacer Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, Lustó, es juntarse con Massa y armar el gran peronismo de centro, porque eso es el futuro del país. La verdad es que de todos los monstruos políticos del país han salido o del partido militar o del peronismo. Y entonces es difícil pensar que van a generar otra cosa que algo monstruoso. ¿De dónde salieron los Kirchner que quieren sacar? Salieron del peronismo. ¿De dónde salió Delía? ¿De dónde salieron los Moyano y toda la caterva de sindicalistas? ¿De dónde salió López Rega, Isabel? ¿De dónde salieron todos esos monstruos? ¿De dónde salieron los montoneros de la AAA? No hay montoneros radicales, no hubo. No hubo AAA del PRO. Todos los monstruos salen de ahí. Entonces lo que hay que hacer es reconstituir ese aparato para que las cosas anden bien. Es un nivel de locura importante. Si alguien cree que el país va a tener solución con el peronismo, a mí me resulta desesperante. A mí me parece muy claro que hay una alternativa republicana que tiene componentes más duros y más blandos, más de izquierda, más de derecha, pero que somos republicanos. Queremos una república, queremos plena división de poderes, queremos que haya justicia, queremos un país normal, conectado al mundo. Bueno, lo habremos hecho bien o mal, podemos disentir en eso, pero queremos eso, ese era el camino, y lamentablemente la ciudadanía argentina decidió otra cosa. ¿Pero realmente crees que existe un futuro no peronista? Sí, yo creo que sí. Yo creo que lo están haciendo tan mal, es tan burdo lo que están haciendo, que me parece, y es muy tan evidente, más evidente que nunca la complicidad del peronismo. Antes estaba más solapada. Este jueguito de la careta, de poner al peronismo y a Alberto ahí, tiene un costo. ¿Cómo describiría, Fernando, lo que el peronismo le hizo a la Argentina en estas últimas décadas? Yo creo que lo más terrible que le hizo al peronismo, al país, bueno, no hay mucho que decir. El 17 de octubre de 1945, aquella famosa marcha de rescate que abrió el camino al peronismo y al general Perón, aquel famoso 17 de octubre, en ese momento Argentina tenía las mejores condiciones laborales de toda Latinoamérica y de gran parte de Europa, y las mejores legislación laboral de toda Latinoamérica y Europa. Es famosa la anécdota de Evita, que 2 o 3 años después viaja por Europa, visita al general Franco y qué sé yo, y en París la peluquera que la está atendiendo y que la está peinando le pregunta cuánto gana una peluquera en Argentina, y Evita le dice, ¿cuántos francos son esos? Y son tantos. Entonces la chica se pone a llorar y le pide que por favor se la lleve a la Argentina, en París. En 1945, con las fluctuaciones del caso, todavía éramos el sexto país. Hoy somos el 60º, es decir, el puesto 60. Eso fue lo que hizo el peronismo. Consagró un medioevo peronista en las relaciones sociales y en el modelo de país atrasado. Y lo peor no se los hizo a sus opositores, que somos clases medias, que nos va mal, pero tenemos un plato para comer y una vivienda digna donde vivir. Lo peor se los hizo a los que los votan, porque sus mayores víctimas, las mayores víctimas del peronismo, son los que habitan en los distritos donde gobierna el peronismo. No es mi barrio que está en la zona norte de Capital Federal, es La Matanza, es Avellaneda, es Lomas de Zamora, son las provincias feudales del norte, Formosa, Salta, son los califatos petroleros del sur, Santa Cruz, ahí donde ellos gobiernan, y esa es una de las grandes paradojas, con donde peor gobiernan y donde más atraso crean, mejor les va. Y es porque tienen un modelo medieval muy exitoso, en términos del medioevo, que es convertir al ciudadano en un súbdito, en un tipo dependiente que tiene que postrarse y pedir favores al Estado. Y ese es el plan que está en marcha, por eso están destruyendo el sector privado. Qué tristeza. Una cosa que estoy pensando ahora que de lo que estamos hablando es que el peronismo tiene la habilidad de fagocitarse a otros grupos políticos, a otros partidos, como hizo con la UCD, como hace con Massa y con tantos personajes que se los va fagocitando, como no pueden contra él, se unen. Y ese es uno de los mayores peligros del peronismo, que, que digamos, tenés el peronismo de este lado y tenés la oposición generalmente mucho menos poderosa de este otro, y algunos de la oposición ¡pum!,
se te escapan hacia el enemigo y pasan a ser del lado contrario. Es un fenómeno muy, muy incomprensible. Pero Sí, ¿cómo se combate eso? O sea, ¿por qué la oposición no ha aprendido en tantas décadas a utilizar algunos de los métodos, no los métodos ilegales, ¿no? El robo, el latrocinio y la traición que utilizan ellos a diario? Pero ¿cómo no han aprendido la oposición de los métodos del peronismo para ganarle al peronismo? sí, sí, es Star Trek segunda generación, ¿no? Los asimilan, ¿no? Es eso, claro. Y no pasó solamente con la UCD. ¿Qué valor enorme tendría hoy tener un partido liberal en la Argentina como era la UCD en su momento? Yo, con algunas diferencias, suscribiría muchísimo de los valores, porque está claro que se necesita una economía mucho más liberal, mucho más orientada al mercado, con un Estado más chico. Nos haría muchísima falta. Y sin embargo, se la comió el peronismo. Y los que surgieron, como que tenían alguna posibilidad de liderazgo y de ponerse, hoy nos serviría tener a Esper como diputado, nos vendría bien, ¿no? Pero para empezar, no nos hubiera sacado un par de puntos en las elecciones, que lo podíamos haber necesitado. Al final no fueron decisivos, pero podían haberlo sido. Y hoy estaría ahí diciendo cosas razonables desde el punto de vista económico y aprendiendo cómo es la política, porque es fácil de afuera, ¿no? De adentro te quiero ver, cuando estás en el Parlamento, estás en mayoría, en un monobloque, ahí aprendes mucho. Yo también llegué que me comía la cancha y después hay que amacarse. Ahora, esto pasó no solo por la derecha, pasó por izquierda. Cuando hubo también alternativas de izquierda, como el Frepaso, por ejemplo, se los terminó comiendo el peronismo todo el tiempo y no lo entienden. Hay muchos que no lo entienden. Monzó no lo entiende, Frigerio no lo entiende. Los que dicen tenemos que ampliar el espacio y traer una pata peronista. Digo, está claro que eso es el camino a la destrucción. El peronismo se ha comido siempre las terceras fuerzas y lo va a seguir haciendo. Y nosotros la respuesta que les doy es eso, yo no puedo impedir, yo soy miembro de Cambiemos, de Juntos por el Cambio, no me puedo parar en la puerta a ser medieval yo también y a pedir autos de fe y que, no sé, que declaren ser antiperonistas o no ser más peronistas. Los peronistas que quieran venir, está abierta la puerta, siempre que sean honestos, siempre que sean republicanos, está abierta la puerta. Ahora, yo creo que lo más valioso que podría hacer un peronista es meterse en el peronismo y cambiar el peronismo, ¿no? Porque, ¿en qué sentido es peronista alguien que se va del peronismo? Yo es algo que no termino de entender, ¿no? Después entran en contradicción, como Monzó, que sale del placar y se vuelve a la casita de los viejos. Digo, si vos creés que el peronismo es algo válido, tenés que dar la batalla en el Partido Justicialista, que es el instrumento político que creó el peronismo en 70 años de historia. Si vos creés que el Partido Justicialista es impresentable, no se puede dar, entonces, ¿cómo es que seguís siendo peronista? Es decir, ¿cómo es que podés reivindicar algo en el medio del desastre que el propio peronismo causó, ¿no? Es una cosa inexplicable, pero bueno, creo que tiene más que ver con las identidades, ¿no? Con esas cosas, ¿no? A mi abuela Evita le regaló la muñeca, o a mi papá la bicicleta, y seguimos dando vuelta alrededor de eso. Y eso es una cosa que yo también analizo en el libro, que ellos tienen votantes que con una bicicleta en los años 50 todavía los votan. Y nuestros votantes vienen y te dicen, ah, no, mirá esto que hizo Macri, esta declaración que hizo, no me gusta más, a ustedes no los voto más. Y bueno, después después el mismo es el que después dice, y no sé, ¿cómo hace el peronismo para ganar las elecciones? Debe ser culpa de ustedes. Bueno, así estamos. ¿Cuál pensás que fue el papel de Cristina Fernández de Kirchner en el asesinato de Alberto Nisman? Mira, yo en esto puedo solo especular. Yo no creo que haya una responsabilidad directa en el sentido de que ella haya ordenado el crimen. No lo pienso, realmente no lo pienso. Creo sí que construyó un sistema de poder en el que eso era perfectamente posible. De hecho, sucedió, ¿no? Yo cuando fue apenas el crimen escribí una nota que causó mucho escándalo que decía el gobierno es el principal sospechoso y tiene que dar explicaciones. Porque si un fiscal denuncia a la presidenta de la Nación y al canciller y a los 4 días está muerto, asesinado, el principal sospechoso es el gobierno, porque tiene un motivo que sacarse de encima un testigo y un testigo peligroso para ellos,
tiene la ocasión, digo, el grupo de seguridad que tenía que custodiarlo, los guardaespaldas, estaban bajo el control del propio gobierno, y además porque todas las conductas que adoptó el gobierno son absolutamente sospechosas. Bernie y sus 30 llamadas a Cristina, que prácticamente desde la escena del crimen, fue el primero que llegó, Bernie, ¿no? Muchos dicen, porque Bernie. Cristina, o sea, la criminalización de la víctima, otra cosa sospechosa para quien la hace, todo eso conforma un alto grado de sospechas, y Cristina todavía tiene que dar explicaciones, y todo el gobierno kirchnerista tiene que dar explicaciones por eso. Si vos me preguntás a mí, mi oposición pesa poco. Yo creo que fue más bien un mecanismo de un poder. Es como el que murió ahora en el secretario de los Kirchner, que murió en Santa Cruz. Sí. Yo no creo que Cristina lo haya mandado matar, pero sí estoy seguro, y no cabe ninguna duda, que ese entramado corrupto y mafioso fue el que lo mató. Fue alguien de ese entorno, y fue porque el tipo, que era un simple secretario, tenía fortunas propias y manejaba información sobre fortunas ajenas. Por eso lo torturaron, para sacarle datos. Es decir, no es pensable eso para todos los que dicen son lo mismo. El secretario de Mauricio Macri ahora está siendo incriminado por este supuesto espionaje, que es una causa ridícula, y el pibe lo fueron a buscar y tiene un departamento de 3 ambientes que todavía tiene que pagar la mayor parte de la hipoteca, y tiene un auto de hace 10 años, un Fiat, ¿no? Entonces es difícil que a ese lo vayan a matar, ¿no? No hay motivo. Ellos crean un entorno mafioso del que son políticamente responsables y del que tienen que hacerse cargo de los crímenes, porque Cristina no lo habrá matado, pero el sistema de poder que armó el kirchnerismo sí. Dijiste en un momento, lo bueno del peronismo era todo mentira, lo malo era mucho peor. Los que hacen política mirando las encuestas, acuérdense que a un año del 2015 el que era presidente seguro era Massa, ¿no? Entonces yo quería demostrar que el peronismo nunca se renovaba y que el kirchnerismo y el peronismo eran la misma cosa, es lo que yo creo, ¿no? El kirchnerismo lo único que ha hecho es aplicar lo mismo que el peronismo histórico ha hecho en su momento. Ahora, me puse a estudiarlo pensando que el libro que iba a escribir iba a tener que empezar diciendo, bueno, el peronismo hizo bien estas cosas, admitamos, qué sé yo, la redistribución de la riqueza, la justicia social, la legislación laboral, ¿sí? Y hizo mal esto. Cuando empecé a estudiar me di cuenta de eso que decís vos, que todo lo que decían que habían hecho no lo habían hecho, y que todo lo malo lo habían hecho mucho peor de lo que yo creía. Yo no sabía que torturaban. Digo, hay una anécdota de Atahualpa Yupanqui contando cómo en las comisarías del peronismo lo metían preso sistemáticamente por ser comunista, no neoliberal, comunista, era del Partido Comunista, como Pugliese también, iban siempre presos, y Atahualpa Yupanqui cuenta cómo le destruyeron una mano, le pusieron una máquina de escribir arriba de la mano y se paró un tipo arriba a saltar para romperle la mano, cosa que logró, pero no podría tocar la guitarra si no fuera porque era zurdo. Era zurdo también desde el punto de vista de cómo tocaba, entonces le rompieron una mano en la que tiene todavía algunos problemas, pero puede manejar bien la otra. Eso pasó en el peronismo. Y todo lo que, digamos, todo el autoritarismo que ya sabíamos que era el peronismo, fue mucho peor de lo que fue. Y toda la justicia social fue una mentira, la legislación laboral, todas las leyes principales son anteriores al peronismo, y los pocos aportes que el peronismo reivindica como propios fueron del año 45, cuando había no un gobierno peronista democrático, sino una dictadura militar de la que Perón era vicepresidente y secretario de Trabajo. Y fueron muy pocos. Y la redistribución de la riqueza fue una fábula, porque sí, los primeros 3 años de Perón, de Menem y de Kirchner hubo mucha redistribución de la riqueza. Y después hubo unos quiebres enormes y unos estallidos que lideró el peronismo. Cuando haces la cuenta completa, cuando metes en la cuenta del peronismo el Rodrigazo, el dualdazo del año 2002, la decadencia del ciclo final del kirchnerismo, y hacer la cuenta completa, de los 3 grandes sectores que gobernaron la Argentina, desde el punto de vista de la redistribución de la riqueza, el que peor lo hizo fue el peronismo, por poco, pero los radicales lo hicieron mejor y los militares lo hicieron mejor que ellos, cosa que es duro de decir. Yo estoy en contra de todas las dictaduras y no me parece que esto lo reivindique, pero cuando haces la cuenta encontrás que en el balance total la redistribución de la riqueza fue peor con el peronismo que con las dictaduras militares, cosa que no es una reivindicación de la dictadura, sino una vergüenza para el peronismo. Ahora,
esta habilidad que tienen para siempre culpar de todo lo que hacen mal a otros, siempre, y sus seguidores les creen. Explícame, Fernando, por favor, estos fenómenos psicológicos, psiquiátricos, no sé qué son. ¿Cómo hacen? Capítulo 3 del medioevo peronista. Los trucos de la leyenda y el relato, que son muchos. Truco primero, psicopatear. Son psicópatas y psicópatas muy hábiles. Primero, asumen siempre en una tierra arrasada, en un país incendiado. Mentira, mentira. Si este gobierno todavía no se cayó, fue porque recibió superávit fiscal, superávit comercial y un gobierno que hacía 1 año y medio que no imprimía billetes. Por eso es que le pueden dar a la maquinita y todavía no explotó todo. Pero ellos hablan de tierra arrasada. No se hacen cargo nunca de nada, jamás se hacen cargo de todo lo que hicieron. Siempre todo lo que salió mal es culpa del imperialismo, del FMI, de la derecha gorila, ellos no se encargan. Después son anuméricos. Ellos crean relatos, dicen, nosotros redistribuimos la riqueza y te muestran lo que hicieron durante los 3 primeros años. Ahora del Rodrigazo no hablan nunca y las cifras no las quieren ver nunca, ¿no? Después estimulan lo que yo llamo la Argentina es un país megalómano, nos creemos importantísimos y somos así chiquitos. Y el peronismo masajea permanentemente ese ego de los argentinos. El peronismo es la patria, el país es fantástico. Ahora son muy raros, porque por ejemplo nos dicen que los argentinos somos el mejor pueblo del mundo, pero hay que cerrar las fronteras porque no podemos competir con nadie. La industria que tenemos no puede competir con nadie, entonces hay que cerrar la frontera. ¿En qué quedamos? Somos los mejores del mundo, ¿cómo es que no podemos competir? Bueno, son estos, ¿no? La doble vara nacional es otra cosa que es impresionante, que han logrado instalar. Nosotros gobernamos y nos miden con la vara de Suiza. Entonces vienen y nos dicen, ustedes pusieron 2 jueces de la Corte Suprema por decreto. Mentira. Macri sacó un decreto, hubo una protesta razonable y lo retiramos. Y lo retiramos. Ahora, ellos mandan en la justicia, horrible justicia argentina, desde siempre, porque el órgano decisivo para designar jueces es el Senado de la Nación, donde ellos tienen mayoría desde 1983. Entonces vos vas a la Corte Suprema y 4 de 5 los pusieron ellos, y vas a Comodoro Pi y 10 de 12 los pusieron ellos. Y después te dicen, no, pero Comodoro Pi hay que reformarlo porque funciona muy mal. Déjennos que nosotros vamos a arreglar el desastre que hicimos. Digo, es muy evidente, pero a ellos esto no les pasa la factura. No, porque a ellos lo miden con la vara de África, a nosotros con la de Suiza, ¿no? Y eso también. Hay muchos de nuestros simpatizantes o neutros que hacen así. O sea, un decreto que vos pusiste y dijiste, ah, no, está mal, lo retiro, es tremendo. Ahora, 10 de 12 en Comodoro Pi, que ya sabemos los jueces que son, ¿no? De Ollarvide a este que se fue con Canicoba Corral, todos esos, y la Corte Suprema de Justicia, y manejan todo eso, y tenemos una justicia horrible, ah, bueno, pero eso vamos a verlo, vamos a ver. Ese es un serio problema que tenemos, un problema muy, muy serio, que no es específicamente del peronismo, sino de este mecanismo psicopático que ha logrado instalar en la sociedad argentina. Bueno, tiene que ver con una cosa que te escuché decir en otra entrevista, que dijiste, si los peronistas en vez de dedicarse a la política se hubieran dedicado a escribir guiones, seríamos Hollywood, porque Claro. realmente todo lo de ellos es relato, mentira, pero bueno, una cosa que sí decís en tu libro y que me llamó pero muchísimo la atención, dijiste que un fiscal de Santa Cruz dijo que los Kirchner le compraron su candidatura a Duhalde, que Duhalde viajó físicamente a Santa Cruz y se llevó dinero que supuestamente era de los fondos de Santa Cruz, esos que hicieron pif y desaparecieron. ¿Cómo puede ser que un tema como esto que estoy mencionando no ha tenido una trascendencia no solo nacional, sino internacional? La vara de África, eso es la vara de África. La gente ya da por descontado que ellos son así. Me pasó a mí, yo estaba, te cuento la anécdota, yo había ido a un programa, no me acuerdo si era de Mauro Viale o de Laje, de unos de esos periodistas, y tenía al lado a un fiscal de Santa Cruz, Vivanco. Y en un momento se ponen a hablar y qué sé yo, y Vivanco dice, no, claro, pero porque Dualde le vendió la candidatura a Néstor. Entonces el otro confiado se mete ahí, medio apurándolo, y le dice, ¿cómo es esto? ¿Cómo va a decir eso? Digo, ¿cómo es? Dice, sí, sí, vinieron en un avión, se reunieron en tal estancia, le pagaron no sé cuántos millones de dólares y se fueron. Vino Dualde,
se llevó los millones de dólares que eran de los fondos de los famosos fondos de Santa Cruz, una parte se lo llevó y le vendió la candidatura. Creo que 30 millones de dólares, algo así que le pagó. Ahora, yo no sé si eso es cierto o no, no lo sé, no lo puedo saber, pero lo está No, diciendo un fiscal de la provincia de Santa Cruz. ¿Dónde está la justicia para no llamarlo y decirle, escúcheme, venga para acá, cuénteme cómo es esto y cómo es que cómo funcionan estas cosas, ¿no? No pasó. Como no pasó, Alberto, hay un video de Alberto que se hizo público el año pasado en plena campaña, en el que Alberto pasa un hombre medio borracho, está sentado con Fabiola, Alberto, en un restaurante de Puerto Madero, están comiendo, pasa un tipo medio borracho que medio lo insulta, le dice algo, ¿no? de acuerdo, un señor Eh, mayor, un jubilado. un jubilado, una persona mayor, no parece que estuviera muy estable, parecía medio borracho, ¿no? Siguió un poco, volvió, lo volvió a insultar, Alberto se para. El tipo pone los brazos detrás de la espalda, un tipo medio doblado, con los brazos atrás de la espalda. Alberto lo trompea así, medio de codo, le hace perder el equilibrio, porque estaba borracho. El tipo cae para atrás, se podía haber matado. Si vos seguís con atención la escena al final, lo patea y lo patea en los testículos. Después de lo cual declara ante el juez, ante una denuncia, que el agredido había sido él. Todo eso sale en la campaña. Vos imaginate eso, no te digo en Estados Unidos o en Suecia, en Uruguay, en Chile. Imagínate, se acabó la campaña de ese tipo, se acabó la carrera política, fin, ya está. Y en ¿No? Argentina No, es Isidoro Cañones, o sea, qué no bien. pasó nada. El conciliador, el moderado, le sirvió porque era el que presentaban como el moderado, el Bueno, conciliador. solamente tenés que ver sus contestaciones en Twitter a hombres, mujeres y Sí, niños y ancianos de Twitter antes de ser presidente. Vos sos de Avellaneda. Una pregunta que no tiene nada que ver con la política. Esto para terminar ya. Eh, ¿Qué efecto te causó ver la película de Juan Campanella, Luna de Avellaneda? ah, mucho, mucho, claro, mucho. Muchos efectos, inclusive biográficos. Sí, claro, claro. Yo me crié en Avellaneda, me fui a los 30 a vivir a Italia y cuando volví me vine a Capital Federal, pero me crié en Avellaneda y en el barrio de Luna de Avellaneda, aunque una parte se filmó en un club de Lavallol, lo que cuentan, gran parte de la película se filmó en Regatas de Avellaneda, en el Club de Regatas de Avellaneda, que era el Reducto Chic de Avellaneda. Y yo no a regatas no frecuentaba porque era de una familia más pobre y nosotros íbamos a la sociedad de fomento Francisco Pienovi, que estaba a 2 cuadras y que era la versión popular de eso. Pero me acuerdo de ese baile con Castillo cantando por 4 días locos que vamos a vivir, pero yo lo he visto con las banderitas de colores que hacían acordar la canción esa de Serrat, ¿no? Colgaron de un cordel de esquina a esquina un cartel y banderas de papel. Yo eso lo viví. Era la vuelta, en realidad, la escena final en que Darín se va corriendo a buscar, persigue a la protagonista, es la escena esa del auto, está filmada a 100 metros de mi casa, a la vuelta de mi casa, en una esquina histórica que tiene un componente político muy fuerte y muy doloroso y un componente biográfico también muy doloroso. Eh, ¿Qué lo voy a contar? Porque, bueno, sin hacer nombres. El componente político es que ese es el paredón de Tamet, era una fábrica metalúrgica, en donde durante la dictadura llegó un camión, bajaron a 15 personas, las pusieron contra la pared y las ametrallaron. Lo vio todo el barrio y salió como aplicación de la ley de fugas. En el diario decía, terroristas intentaron escaparse y qué sé yo, todo el barrio vio, por las mirillas, por supuesto, que los habían llevado ahí y los fusilaron contra ese paredón. Uno de los episodios monstruosos también que sufrió la Argentina, de aquella violencia genocida de un lado y terrorista del otro, repudiable las dos, de los años 70. Y en ese mismo lugar, un primo hermano mío perdió la vida en un episodio de inseguridad, en esa esquina, exactamente en esa esquina. Yo ya no vivía ahí. Y yo siempre cuento que yo tengo algo personal con el peronismo. Nosotros éramos 7
primos hermanos en la Avellaneda progresista de los años 60, que era el motor industrial del país. Una Avellaneda que está destruida y que destruyó el peronismo, como destruyó al país y a la provincia de Buenos Aires, y al Club Independiente, del cual soy hincha. Pero éramos 7 primos hermanos, y algunos se quedaron. La mitad de los que se quedaron, 3, están muertos. Y están muertos en episodios que no voy a contar porque son personales, pero que no pueden desligarse de los problemas de seguridad, de narco, que el peronismo dejó instalar en la Argentina. Y yo eso no me lo voy a olvidar nunca. Y tengo algo personal con ellos, pero tengo algo también desde el punto de vista del daño enorme que le han hecho a nuestro país. En las palabras de Serrat, volviendo a él, entre estos tipos y yo hay algo personal. Así es. Fernando Iglesias, te agradezco muchísimo por tus palabras, por tu tiempo, y te hago una última pregunta, pero necesito que la respuesta sea muy, muy cortita. ¿Hay esperanza para los argentinos? Sí la hay, sí la hay. Yo veo una ciudadanía como nunca decidida a defender la República. Nunca tuvimos esto, nunca tuvimos los banderazos. Los tenemos desde el 2012 y eso sigue y sigue creciendo. La Argentina está, por un lado, avasallada por el populismo y eso nos hace estar tristes y muy preocupados. Por el otro lado, está en un estado de rebelión antipopulista como nunca estuvo. Una rebelión antipopulista democrática, además, como nunca tuvo. Y creo que eso no me hace tener esperanza. Y tiene una oposición que está unida, con muchos defectos, pero unida, y la vamos a pelear. Muchas gracias, Fernando, de verdad. Un beso muy grande. Igualmente.